es abogado, dice, no, yo soy diputado de la Asamblea de... y el abogado, no, mi abogado ya se fue. Y dices, bueno, pero esto, claro, luego habrá quien quiera publicar eso. Lo que dice este señor, que es un diputado, es un político, hablando sobre una causa en la que no hay un político, está la pareja de una señora que es política. Entonces, claro, aquí la deformación, a lo mejor pues tenemos la culpa todos, ¿no? Entre medios de comunicación, entre la sociedad, entre determinados, no sé, abogados o, bueno, jueces hacen su trabajo. Aquí los jueces lo único que hace es aplazar la declaración porque no estaban todos. Pero claro, si en estos casos ya te sale el partido político, pues claro, el que un partido político, a lo mejor cuando vean esto me van a crujir, ¿no? Pero que un partido político sea acusación popular en una causa, cuando hay otro político metido por medio, esto yo creo que hace mucho daño, y yo sé que los jueces se quejan mucho de esto y ocurre en muy pocos sitios del mundo, no sé en cuántos, pero creo que en nuestro entorno, en la Unión Europea, creo que no ocurre en ningún sitio, o puede que en alguno, pero no quiero decir que en ninguno porque no lo sé con exactitud, ¿no? Pero claro, es que la historia se escribe así. Quizás también un poco el deseo de acceder a la noticia lo antes posible, antes que ningún otro contrincante periodístico y tal, pues también eso lleva a acceder a fuentes que no son las directas, ¿no? Lo que decías, que también apuntaba Carmen, la importancia de los gabinetes de prensa, de comunicación, que permiten hacer filtrar esa información veraz de qué es lo que está sucediendo realmente en el procedimiento, sí, ¿no? Bueno, mi romanticismo periodístico no pasa por ser la primera, sino pasa por contar bien las cosas. Yo creo que es mucho mejor contarlo más tarde, pero contarlo bien, porque nosotros somos los intermediarios entre lo que pasa y la sociedad. Entonces, cuanto mejor se lo contemos a la sociedad, mejor informada estará. Pero a veces las prisas no son buenas para nada. Esto lo vemos en la vida diaria y sin falta de hacer periodismo. Cuando actúas con demasiada rapidez, es muy posible que metas la pata. Entonces es mejor esperar un poquito de sosiego y ya lo contaremos bien. ¿Que lo contamos más tarde que otros? Bueno, no pasa nada. Eso va ligado un poco a la tercera cuestión que os planteaba en las previas. Que bueno, lo que se intenta buscar es un poco la información veraz, transparencia, rigurosidad en el tratamiento de los casos. Entonces, ¿cómo se puede identificar una noticia falsa y quién decide que es desinformación? ¿Existen unos mecanismos internos o externos para controlar qué es desinformación y para hacer frente a ella? Silvia. La verdad es que lo desconozco. Lo desconozco porque yo intento leer de todo, y creo que está dentro de lo que es la libertad de las personas decidir lo que es información o desinformación. No puedo hablar desde un punto de vista profesional porque como fiscal no soy quien para juzgar qué es información o qué es desinformación. Por lo tanto, la verdad es que no tengo una respuesta a esta pregunta en mi ámbito profesional. Considero que las noticias que puedo ver que afectan a la Fiscalía no me desinforman, porque las que no sean verdad, porque las tengo constatadas por otros medios, y en el resto de las noticias, pues como consulto bastantes fuentes de información, que no de opinión, creo que puedo tener una opinión, pero una opinión personal. No como fiscal, que tampoco importa, porque mi trabajo es totalmente, no digo que independiente, pero sí objetivo en cuanto a lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Cristina. Es que yo creo que no todo puede estar regulado. No podemos exigir al legislador que regule absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, de la misma manera que no podemos trasladar al juez la carga de controlar absolutamente todo y de sancionar aquellas conductas que consideramos que son inapropiadas. Primero porque la lentitud legisladora es tremenda, con lo cual cuando llega ya tarde, la cantidad de supuestos es tremenda, y por supuesto los medios de justicia son muy limitados, con lo cual yo creo que el establecer estos mecanismos desde luego está fuera de todo, vamos, de mi cabeza. Yo creo que es algo tan sencillo y a la vez tan complicado como el intentar observar o que la gente siga unas normas de deontología profesional mínimas, que tampoco hay que irse a Roma, y yo creo la autoimposición de influir, sobre nosotros y sobre nuestros propios círculos, de una exigencia de veracidad y de profesionalidad en todo lo que cae en nuestras manos. Yo creo que es una responsabilidad de uno mismo. Lo das un poco por esa línea, Silvia. Es que al final uno tiene que ser responsable de las cosas que hace.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde luego, yo vivo un día a día las noticias casi como si estuviéramos volviendo a los linchamientos de las brujas en la Plaza del Pueblo. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes sociales basadas en noticias que están basadas en unas informaciones que no están en absoluto contrastadas por un interés climatístico o por un reconocimiento social, y esto desde luego es inaceptable. Yo creo que la solución viene por la formación, por la profesionalidad, la responsabilidad, la educación y el respeto. Y desde luego estas cosas no se pueden imponer, sino que tienen que venir por una propia convicción y por servir también de ejemplos a las nuevas generaciones con nuestro comportamiento de las nuevas generaciones para que no cometan los mismos errores que ya estamos arrastrando. Pongo el punto de atención en la profesionalidad, porque el intrusismo en el periodismo yo creo que es en los sectores donde más se está evidenciando un poco la línea de lo que decías, Patria. Tú trabajas fenomenal, pero es que hay compañeros, yo he vivido situaciones en casos en los que he hablado con compañeros que se llaman de tribunales tuyos y te flipa, o sea, perdóname por la expresión, yo me acuerdo un supuesto, me concedes un microsegundo más de la cuenta, ¿no? Me acuerdo de un caso de una persona muy mediática que fue condenado por vejaciones y le pusieron, y entonces en un medio ponía que tenía una orden de alejamiento, con lo que todo supone un tema, ¿no? Y yo, claro, de repente digo, pero si no hay una orden de alejamiento, no es lo mismo unas vejaciones con orden de alejamiento que sin orden de alejamiento, es un mundo patas arriba, es un mundo profesional en 24 horas, llamando a los periodistas, oye, corrígelo, y en concreto con un periodista de tribunales, yo le llamé y dije, fulano, digo, ¿tú tienes la resolución? En su diario ponía, según el diario otro, tienen la resolución. Digo, tú tienes la resolución porque yo te conozco, y tú lo tienes, y tú sabes leer. Y su respuesta fue, digo, ya lo estás cambiando, porque vas a tener un problema. Y esto lo he vivido yo. Entonces, claro, sin embargo, luego tienes otros profesionales que dan un gusto, que es lo que decía, porque realmente nos sirven de la labor pedagógica y para informar realmente a la sociedad de lo que nosotros muchas veces no conseguimos transmitir porque no somos claros y porque no hablamos un lenguaje llano. Y luego, otro punto de atención sobre la palabra, sobre la responsabilidad de uno mismo. Vamos a ver, si no hay consumo, no hay producto. Esto es así, quiero decir, si yo no consumo fake news, las fake news no pueden existir. Entonces es que es un ejercicio propio que tenemos que hacer de responsabilidad, es que nosotros contribuimos a la creación y a la proliferación de esas fake news. Entonces yo creo que ahí tenemos que entornar un poco el mea culpa y hacer un ejercicio extra cuando nos llega una noticia y decir, ¿de qué medio viene? ¿De qué profesional viene? Voy a contrastar varios medios de distintas sensibilidades para ver para entresacar muchas veces los hechos. Y no lanzar la bola y decir, no, es que la culpa es de otros, no, es que a veces la culpa es nuestra. A ver, no podemos, o sea, es absolutamente impensable, o sea, que por medio de una regulación podamos parar nada menos que fijaos, he sacado los datos del 2023 del DINE, o sea, ahora mismo el 99,5% de los hogares, bueno, entonces tenía teléfono móvil, 82,5% ordenadores, Internet 96,4%. O sea, ¿cómo vamos a parar esto con unas simples regulaciones? Que es absolutamente imposible. La única manera es nosotros autoimponiéndonos una serie de responsabilidades y asumiendo la culpa que tenemos todos, en definitiva, tanto personal como profesional. Muchísimas gracias. Patricia. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Cristina en algunas cosas que ha dicho del periodismo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es fijarse cuando lees una noticia en el medio y en la firma. Eso creo que te va a dar mucho. Han proliferado muchísimos digitales, hay muchísimas redes sociales, que esto no son medios de comunicación, pero mucha gente se informa a través de Twitter, ahora X, de Instagram, yo que sé, TikTok y de 20.000 cosas, y seguimos viviendo en la cultura del clic. La gente no lee, no se informa como se tiene que informar. Ve un titular y ese titular está hecho para que pinches en la noticia y vivimos en el pinchazo y en el clic. Entonces, nos quedan muchas cosas, pero claro, hay cosas que tienen que venir de casa, como es la educación. Entonces, eso lo dan en casa y lo tienes que seguir fomentando. Y esa educación que te han dado en casa la tienes que seguir aplicando en tu trabajo, en tu profesión y saber lo que tienes que hacer. No hay veces que sí, que toca educar a mucha gente porque no saben por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que las redes sociales están muy bien para pasar un rato, pero al periodismo le hace mucho daño. Y muchas veces hay gente que ve una noticia que es falsa, porque hay gente que se dedica en las redes a lanzar noticias falsas,
y luego pues hay gente que a lo mejor ni siquiera las comprueba y las publica en otro sitio. Entonces, cuando la función del periodista es, si hay una noticia que de oye, en Twitter hemos visto tal, bueno, pues espera, vamos a llamar a tal sitio porque, bueno, puede ser noticia, vamos a llamar aquí o allí para asegurarnos de que esto es cierto. ¿Se tarda más? Bueno, se tarda más, pero se cuentan las cosas bien. En esto que decía aquí en la pregunta de los mecanismos internos y de control para hacer frente a la desinformación, bueno, pues yo creo que tenemos un código penal y civil estupendo, que a los periodistas no nos hace falta nada más, ninguna ley que nos haga, sino que seamos como el resto de los ciudadanos. Con las leyes que hay sirven para todos, ¿no? O sea, el ejercicio del derecho a rectificación, injurias y calumnias, esos medios, ¿no? Como para todo el mundo. Si tú te equivocas en una noticia, pues lo normal es que digas, señores, nos hemos equivocado o nos han informado mal, como ha pasado alguna vez, aunque bueno, a la gente no le gusta rectificar ni le gusta pedir perdón. Vivimos en una sociedad así que nos cuesta, ¿no? Pero bueno, pues cuando metes la pata lo tienes que decir, señor, me he equivocado, a lo mejor, no sé, no has estado acertado del todo y dices, bueno, pues en la próxima información lo voy a dar de una manera más completa. Entonces, antes en la radio tienes 30 segundos para contar las cosas, entonces no lo voy a contar todo, cuento lo principal. Luego ya en el informativo ya me extenderé un poquito y ya lo contaré de una manera más intensa y poder dar más detalles. O si entras en la web y lo escribes para la web, bueno, pues ya claro, ya cuentas mejor las cosas porque tienes más espacio, pero cuando tienes 30 segundos o 40, bueno, pues vas un poco al grano y a lo mejor, bueno, no está toda la información, pero no es equivocada, simplemente que no lo es toda. Y das la información que crees que el oyente tiene que saber en esos 30, 40 o 50 segundos. Cuanto más tiempo, lógicamente cuentas más, pero vamos, yo lo que insisto siempre es en que se mire el medio y la firma, para saber quién te está informando, porque si no sabes quién te informa, claro, a veces es quién lo dice. Pues a mí personalmente como periodista me interesa saber qué medio y qué firma, porque a lo mejor si no sé quién lo cuenta y es una cosa rara, pues a lo mejor puede no ser cierta, ¿no? O sí, pero bueno, por eso creo que lo importante es buscar la profesionalidad de los medios y en este caso de los periodistas, de quien informa. Muy bien. Cristina, Carmen. Bueno, pues hay que comenzar diciendo que uno de los principios básicos del periodismo es dar información veraz y contrastada. Y esto me lleva a hilar con lo que ha dicho Patricia, que hay medios serios y medios que no lo son. Se supone que la mayoría son serios y por eso hay que poner en valor la labor de los periodistas que están especializados en tribunales, que contrastan la noticia, que se informan y que luego la comentan y la hacen accesible al público en general. A mí me llama la atención que algunas veces se filtran noticias o salen titulares de asuntos mediáticos, de sentencias que acaban de salir y que es imposible que se las hayan leído por lo voluminosas que son, pero ya están muchos periodistas comentando la sentencia, cuando ni siquiera los propios juristas en una sentencia de 40 folios nos ha dado tiempo a ver por dónde ese tribunal ha resuelto y ha decidido. Claro, estos medios son los medios que no son serios. Por lo tanto, en consonancia con lo que dice Patricia, desde luego, cuando uno ve una noticia hay que ver quién está detrás de ella, porque la facilidad de comunicación, la facilidad de información que hoy día proporciona Internet, proporcionan las redes sociales, los periódicos digitales, hace que esa inmediatez pues, no se contraste. Entonces, en cuanto a los mecanismos internos y externos, en principio un periódico serio lo que tiene que hacer, y supongo que lo estará haciendo, es ver cuál es la fuente, ver que sea fiable y poder elaborar esa noticia en base a esa fuente. Los que no lo son, pues no tendrán esos controles y entonces se arriesgarán bien a que si la información afecta a una persona que se cree vulnerado su derecho al honor, pueda poner una demanda por vulneración de ese derecho al honor y también tiene a su favor el derecho de rectificación que, como ha comentado Elena, pues también es un procedimiento relativamente sencillo que obliga al periódico o al medio que ha publicado una noticia que no es veraz a tener que comentar en un espacio similar al que ha publicado falso una rectificación que le haya condenado la sentencia a hacer. Entonces, pues supongo que cada vez habrá más control
porque a los medios serios les interesa pues tener una reputación y que sean considerados como medios fiables para que los ciudadanos se informen. Yo quería decir una cosita. En lo que has dicho tú de que no ha dado tiempo a leer una sentencia. A ver, hay veces que viene la sentencia que nos llega por correo electrónico con una nota de prensa del gabinete de prensa que para salir al paso... Yo hablo de comentarios más exhaustivos que no una mera reseña. Sí, pero bueno, ahí muchas veces coges los 4 datos que te da la nota de prensa del TSJ correspondiente, del tribunal correspondiente, y para salir al paso, si te llega menos 5 y tienes que entrar en punto, bueno, pues X datos te sirven para eso, luego ya te sientas tranquilamente y ya te lees la sentencia, que si solo tiene 40 páginas, fantástico, porque las hay mucho más largas y mucho más densas. Pero es que además en esos casos hay veces que no solo es que te informen de cuál es la sentencia, sino que hay filtración de sumarios, de cuáles son las partes, si eres investigado o no eres investigada, si va a haber testigos, cuándo van a ser las citaciones, incluso antes que las partes. Pasamos, por tanto, a la siguiente cuestión, que en algunas ocasiones se produce un conflicto entre la libertad de información y de prensa y derechos de los acusados, derechos de las víctimas, lo que comentábamos, filtración de sumarios, juicios paralelos, incluso series sobre procesos mediáticos. Pues el otro día Patricia Ramírez, la madre de un niño, hacía incluso una concentración para pedir que no se hicieran una serie sobre sobre ese proceso. Entonces, ¿cómo consideráis cada una que se puede resolver ese conflicto que existe? Cristina, primero. Sí, antes de entrar sobre la pregunta, como comentabas, lo de las filtraciones y esas cosas, no es filtración, pero sí que yo me gusta reivindicar que los abogados a veces nos encontramos con situaciones un poco complicadas cuando llegan las sentencias antes a la prensa que a la propia parte. Que eso nos pasa con bastante habitualidad y bueno, pues la llamadita del cliente diciéndote que no haces bien tu trabajo porque no le has llamado y se ha enterado por la prensa, porque claro, la prensa ya no es la escrita. Claro, es que ahora tenemos la prensa digital, porque antes esperabas al día siguiente que saliera en papel, pero claro, es que ahora ya tienen la noticia, le ha llamado el vecino, que resulta que se ha enterado que la han condenado. Entonces, bueno, yo ya sé que eso es absolutamente inapelable, que es algo que ya está instaurado, porque es verdad que los gabinetes de prensa pues dicen que lo ponen a disposición y cuando abres has abierto el correo y si es más tarde que el periodista pues estás perdido. Pero bueno, que a veces nos cuesta un poquito también nosotros, hablando de las dificultades, a veces de trasladar un poco, porque la sensación del justiciable es que hay filtraciones. O sea, ellos no conocen, aunque tú solo les explicas de cómo funcionan las comunicaciones dentro del Consejo General del Poder Judicial y tal, no, claro, al final el justiciable no lo entiende, lo único que entiende es que su cara está en el periódico y que el vecino lo ha llamado y que su abogado no lo ha llamado. Entonces, bueno, simplemente era un paréntesis porque esto es como algo que lo tengo clavado en el corazón, pero bueno, tiene que ser así, pero bueno, que ya que tengo aquí un altavoz, bueno, pues lo digo. En cuanto al tema de la resolución del conflicto, la verdad es que yo creo que nuestros tribunales, con la abundante casuística que ha habido, ya han ido definiendo muy bien lo que son los límites de los distintos derechos y obligaciones. Lo que pasa, claro, que es que las redes sociales, la incontinencia en las redes sociales, la inmediatez, la rapidez, la evolución del morbo, porque cuanto más morboso es, pues venga, más. Bueno, pues es que hace absolutamente imposible que se pueda controlar o regular o disponer sobre cada uno de los supuestos que nos podemos encontrar. Con la inteligencia artificial esto aún se nos lleva más la cabeza, pues porque primero no estará regulado, segundo, por supuesto, los tribunales no habrán podido conocer del caso y luego es que ni nuestra imaginación se nos va a poder ser capaz de pensarla de casos que va a haber, porque si a mí hace unos años me cuentan lo de aquella mujer que había denunciado que habían agredido sexualmente a su avatar, yo habría alucinado. O sea, y ya estamos hablando de hace ya unos cuantos años, igual hace 3 años, ya no sé, porque me bailan con la pandemia, la verdad es que se me han ido los tiempos, pero que dije, ¿de verdad me está diciendo? Pues sí, de verdad, o sea, se van a dar casos. Entonces, claro, ¿cómo podemos establecer los límites cuando toda nuestra realidad está cambiando de una manera tan rápida? Entonces la verdad es que yo me sigo basando por lo que dicen nuestros tribunales, porque al final, en líneas generales, no dejan de ser sentido común
la aplicación de la ley por el sentido común. Entonces, vamos a ver, que queremos saber si una noticia publicada está amparada por la libertad de información, la libertad de prensa. Bueno, pues lo que estamos diciendo todo el rato, vamos a ver primero si el medio de comunicación es un medio fiable, punto primero. Vamos a ver si el profesional que da esa información, bueno, pues si es verdaderamente un profesional como venimos hablando, si la información parece objetiva y veraz, si es relevante esa información para la formación de la opinión pública o si es puro cotilleo. Vamos a ver también si es una información sesgada, si pretende descalificar, vamos, que si incide sobre el contenido que no es meramente informativo, sino que va buscando más sobre lo que hablábamos, el puro morbo, o incluso la condición del personaje público. Y ya no lo hablo por el sentido de que, bueno, que si es político da igual, porque yo personalmente creo que ahí tendríamos horas de debate. O sea, yo pienso que uno de los grandes males que tenemos es que a los políticos se les permite insultarles. O sea, se les permite decir cualquier cosa. Y eso yo creo que se traslada a la sociedad, porque parece que como a los políticos insultan, es que da igual, y entonces nos encontramos un montón de insultos en redes sociales los unos a los otros, porque nunca pasa. O sea, parece que a ellos no les pasa nada y que al particular tampoco le va a pasar. Bueno, en cualquier caso, sí que puede ser importante la condición de ese personaje público, sobre todo para ver si a lo mejor esas afirmaciones pues, no tienen una índole tan informativa como de otro cariz. Insisto, lo que venía diciendo es que al final tenemos que ir a nuestros ámbitos de influencia y ejercer con responsabilidad nuestra profesión. Planteabas, Elena, la pregunta, ¿no? de estas series documentales, ¿no? Al hilo de Pescadito, creo que se llamaba el chiquillo, ¿verdad? Yo es que simplemente plantearme, y esto ya es algo como un poco ético, ¿no? Pero plantearme que pueda ir por delante el interés climatístico de una cadena para emitir una serie de televisión por encima de lo que le puede suponer el dolor de una familia, de ver continuamente reproducido su drama simplemente porque alguien se quiere divertir o entretener. O sea, es que estamos sacando la ecuación la humanidad, y si la sacamos es que nuestra sociedad tiene un problema. Y ya, ojo, salgo de cuestiones jurídicas, o sea, yo ya hablo ya digo que me tomo más en otro tema de cuestiones, pero realmente creo que nos lo tenemos que hacer mirar, porque estamos planteando unos términos que yo creo que no son comparables en la discusión. Y yo creo que, por mi parte, cedo la palabra a Patricia. Me gusta el titular de Cristina de la sociedad tiene un problema, que yo creo que lo tiene. Porque, bueno, si se ponen todas esas series en las plataformas es porque hay muchos consumidores. Y fijaos que lo de la plataforma es un poco cansino, porque entre que te pones a buscar se te ha pasado la hora de ver la serie, ¿no? De toda la amplitud que tenemos para elegir. Pero sí, a mí me parece un poco de juzgado de guardia cuando veo todas esas series en dramas personales, en asesinatos, o además, sobre todo, que a lo mejor sí es, no sé, bueno, pues una serie de asesinatos de hace 1000 años, te da igual porque o si es de ficción no conoces al personaje, pero cuando se trata de casos muy recientes que han sido muy dolorosos, que han sucedido en España, no sé, bueno, o en otro sitio, me da igual, pero estos, al ser nuestros, son más dolorosos, ¿no? Entonces tienes que ponerte en el papel de la madre, el padre, no sé, de la familia. Pero bueno, esta cosa de los escarnios hay gente que le gustan mucho, pero bueno, yo creo que ahí sí la sociedad tiene un problema. Pero es que volvemos a lo de antes. Hay cosas que se aprenden en casa, ¿no? Y entonces, bueno, la educación es la base de una sociedad y es el futuro de un país y tiene que ser el presente. Entonces, bueno, si estamos un poco desnortados o la sociedad está desnortada o vivimos en el mundo de lo instantáneo y queremos las cosas ya y te dan cosas tan fácil, a lo mejor tienes que buscarte otras que te sea un poquito más difícil y cambiar un poco los gustos, ¿no? Pero bueno, esto ya es meterse en harina de otro costal y meterse en la vida mejor de la gente, ¿no? Pero bueno, con todo esto que nos atañe de las filtraciones, yo lo he dicho antes, a mí no me gustan las filtraciones, el problema está dentro, son nocivas para todo, para el Estado de Derecho, para la libertad de expresión y para la libertad de información. Quien filtra, lo vuelvo a repetir, es porque a alguien le interesa filtrar unos determinados datos. Hay veces que te pasa en algunos casos mediáticos que, bueno, pues que quienes informan son los abogados y generalmente informan los abogados de una parte, aunque sean 3 o 5 o 17. Y los de la otra parte a lo mejor no te informan. Entonces, claro, tú tienes una parte nada más de información, pero no tienes la otra. Que también conviene, bueno, pues que a veces, bueno, si alguien de la otra parte te atiende, bueno, pues hago la media y lo que me coincide lo cuento. Lo que no me coincide,
no me lo voy ni a inventar ni a contar. Lo que me han dicho estos no me coincide, pues esto es lo de cuando éramos pequeños, los problemas, ¿no? ¿Cómo era la unión A, unión B, intersección C o aquello que ya no me acuerdo? Bueno, pues lo que me coincide es lo que voy a contar. Y muchas veces nos ha pasado que te cuentan unos abogados una cosa, porque el fiscal no cuenta nada y el juez menos, ¿no? Y te cuentan una parte y luego cuando te llegan, ahora las grabaciones, pero cuando te llegan o llegaban entonces las transcripciones, dices, pero si este señor no dijo nada de esto. Y esto nos ha pasado más de una vez. Entonces, claro, el abogado es parte interesada. Una cosa es que no quiera informar, pero otra que no invente o que no exagere. Entonces, por eso también, ahí también hay utilización, como con la filtración, ¿no? Y ahí, bueno, no hay filtración porque te están contando directamente lo que se ha dicho dentro de una declaración, pero tú ya tienes que hacer un poco la media de saber lo que puedes contar y como siempre, estos son relaciones personales y de quién te puedes fiar, como ellos también te cuentan en función de si se fían de ti, ¿no? Pero claro, la filtración siempre está dentro. Si uno no filtra, pues no existe filtración, nadie te la va a comprar. A lo mejor hay periodistas más propensos a comprar filtraciones o porque, bueno, por las relaciones que sean, no sé, eso ya va un poco en el trabajo o en la educación de cada uno, si quiero que me filtren más o que me filtren menos. Yo lo que quiero es que me den un papel y que me expliquen lo que dice para poder contarlo. Y hay filtraciones, bueno, que a veces son filtraciones oficiales o más o menos, ¿te acuerdas cuando la sentencia del procés que se filtró 2 días antes? ¿No? Dice, bueno, tanto que nos iban allá, que estábamos todos citados, la prensa y todo el mundo, el lunes a las 9 de la mañana, algo así, y el sábado se filtra a determinados medios, bueno, pues eso a lo mejor también está estudiado y eso os interesaba contarlo, ¿no? Para que el lunes cuando se contase, se supiese, ya si que se publica la sentencia, se supiese por dónde iba, ¿no? Entonces, bueno, pues las filtraciones, pues ahí están, pero yo creo que es una cosa muy difícil de acabar con ellas, porque mientras haya interés en que alguien quiera filtrar algo, siempre va a haber alguien que lo quiera contar. Bueno, pues al hilo de las filtraciones y lo que decía Cristina, yo la verdad a los gabinetes de prensa de los PSJ se les da la información cuando ya está notificada. Eso es una responsabilidad del Estado de la Administración de Justicia, que es el que tiene la facultad de la notificación. Entonces, lo suyo es preguntar, ¿está notificada? Para luego dar información al TSJ, porque es que si no, eso es grave, la verdad, a mí no me gustaría nada. Pero bueno, a mí lo que me preocupa en el tema de los juicios paralelos y las series, bueno, las series sobre temas mediáticos se suelen hacer ya a toro pasado, es decir, cuando ya hay una condena. Estoy hablando, yo he visto recientemente 2 series de lo que se llama ahora True Crime, y entonces, pues porque uno de los casos lo había instruido yo, entonces tenía cierto interés en ver cómo habían hecho la serie, y la verdad que estaba muy fidedigna, no me descubrió nada, a lo mejor algún aspecto, y por eso la vi. Pero luego también está el otro caso, que es de la niña esta china, gallega, Asunta, y bueno, pues al estar también en esta profesión, pues no es morbo, es que te interesa ver cómo han tratado eso. Y lo que me llamó la atención de esta serie es el tema del jurado. El tema de las filtraciones, no, de tanto campaña mediática, de los juicios paralelos, ese caso fue bestial en la prensa, porque todo el día estaban dando, fue la instrucción paralela a las noticias de la prensa. Cada paso que daba el juez o cada paso que daban los investigadores parece que se daba en la prensa. Y entonces uno de los, no sé si estaría muy novelado, uno de los jurados, claro, decía, si es que ya están condenados, porque ya todo el mundo los daba por culpables. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí en el tema de las filtraciones en los juicios con jurado, porque sí, el juez es más profesional, sabe de su trabajo, sabe de leyes, y en cambio los jurados son más fácilmente influenciables. Entonces, desde ese punto de vista sí lo veo un problema. En cuanto al tema de insultos y cómo está la sociedad, el morbo, pues yo creo que se ha trasladado lo que antiguamente iban a la Plaza del Pueblo a ver las ejecuciones en la Revolución Francesa, ahora la plaza pública es Internet, y entonces a ver quién aporta más morbo, quién aporta más carnaza para ciertos medios. Y bueno, pues la sociedad, desde luego, está muy convulsa, la educación brilla por su ausencia, la autoridad también, hay una crisis de autoridad y de educación en general,
Y eso lo vemos todos los días en los juzgados de violencia, en la gente que viene, porque viene toda la sociedad entera, y entonces ahí ves de todo, y ves cómo va bajando en la manera de comportarse en un tribunal, en la manera de dirigirse al propio abogado, el tuteo, en una sala de juicio. Entonces, bueno, pues contra eso no podemos luchar, sino mejorar un poco la enseñanza y la calidad educativa del país, que al final nos vamos a beneficiar todos. Y bueno, pues poco más puedo decir, que desde luego para mí la presunción de inocencia es fundamental y entonces hay que valorarla a la hora de dar las noticias. Por ejemplo, yo he seguido mucho el tema en Francia y hay allí una legislación bastante protectora hacia esa presunción de inocencia, de tal manera que no deja filtrar noticias en que se vean fotografías de personas esposadas. Eso está totalmente prohibido en la prensa francesa. No sé si en España no debe estar prohibido, pero también eso debe ser de la ética de cada periódico o de cómo trata las noticias, la deontología profesional, pero que sí que me gustaría que ese aspecto de la presunción de inocencia sea preservado, porque cualquiera nos podemos ver envueltos en una investigación porque alguien te denuncia y calumnia o denuncia que algo queda, y luego en la sociedad eso es muy difícil destapar ese tipo de comportamientos. Entonces tendríamos que ser cuidadosos. Sí, déjame decir una cuestión, que has dicho lo de Francia. Yo creo que os acordáis cuando detuvieron a Strauss-Kahn en Nueva York, que salió esposado, y en Francia fue un escándalo eso, porque claro, sus leyes no lo permiten. Entonces eso lo recuerdo perfectamente, como fue, y allí no ves a nadie esposado. Aquí, pues aquí depende, o sea, se puede evitar el que vean a alguien. Aquí hemos visto algunos, aquí hemos visto unos cuantos. Hemos visto a Isabel Pantoja, hemos visto, es una grabación continua de todo. Sí. Bueno. Cristina, Susana, Silvia. Sí, a ver, es el conflicto entre libertad de expresión, libertad de información y sobre todo el conflicto, evidentemente, con quien está en conflicto, que no puede ser de otra manera que contra el derecho al honor, contra el derecho a la intimidad y contra lo que habláis de personas esposadas, que es